Hola a todos, mi nombre es Viviana Cruz Guzmán, hago parte del equipo de trabajo del MAQUI y en este momento quiero darles la bienvenida y hablarles un poco sobre lo que es el MAQUI y dónde está ubicado. El MAQUI es el Museo de Arte de Armenia y el Quindío y está ubicado en la antigua estación del ferrocarril, un espacio apto para la conservación de obras, ya que eran las antiguas bodegas donde se almacenaba el café. Debido a esto, pues nos permite almacenar obra con las condiciones necesarias para su buena conservación e iluminación, ¿sí? Digamos que es un espacio que cuenta con es un espacio amplio para que nos permite realizar montajes de varias obras. En este momento tenemos 4 exposiciones. La primera, que se llama El arte, convivir con el arte, la inauguramos después del confinamiento, cumpliendo con todas las normas de bioseguridad exigidas por el gobierno nacional y por la alcaldía de Armenia. La inauguramos el 20 de julio con 20 artistas que tienen varias obras, como es el caso de Lili Cárdenas, que nos acompaña con esta pieza y con 4 más, con 3 o 4 más dentro de toda la exposición. Esta pieza de Lili Cárdenas se llama Ingenuidad, ¿sí? Estas piezas, esta es un óleo acrílico sobre lienzo, ¿sí? El acrílico sobre lienzo nos permite, digamos, tener unos tonos diferentes al momento de disponerlo sobre el lienzo, a diferencia del óleo, que no nos permite como ciertas características. Las personas ocasionalmente prefieren trabajar sobre acrílico porque sus características son como más pastosas. Está construida sobre un material escultórico. César Martínez, esta obra se llama La Custodia y es también hablando como un poquito sobre esas dualidades en los conceptos religiosos que tenemos, pero a la vez, o sea, ya es una apreciación personal de cómo esos objetos o esas idolatrías que nosotros realizamos a este tipo de objetos que son como muy marcados históricamente, qué tanto nos pueden llegar a afectar, ¿sí? Entonces, como que no es un objeto sutil, no es un objeto delicado, es un objeto muy duro, muy tosco, muy denso, ¿sí? Y, no sé, yo lo veo y a mí me da la impresión de que como que si yo me acerco o toco mucho esto, a mí me va a cortar, ¿sí? Entonces, es como eso, esa, como les digo, es mi interpretación, mi apreciación sobre la pieza. César Martínez es uno de los artistas que más me gustan porque él es muy versátil, trabaja mucho sobre estos materiales como muy duros, muy fuertes, muy pesados, y también tiene unas piezas que son la cosa más sutil y la cosa más hermosa del mundo. Frutería de pandemia. El autor de esta pieza, que nos vamos a encontrar varias en el recorrido, es Andrés Felipe Garcés de los Ríos. Esta pieza es como de esas mosaicos que uno puede encontrar, de esas piezas muy chiquiticas de cerámica. La construcción, o sea, uno de lejos ve fresas y sin embargo se acerca y empieza a encontrar unos objetos dentro de las fresas como muy eróticos, ¿sí? Que son en este caso la vagina, la vulva de la mujer. Entonces es como él hace esa analogía sobre como que la fruta y esta vagina, ¿sí? También como les contaba, la elección de los colores es como muy tropical. Felipe Garcés de los Ríos tiene en esta sala, todas son como muy relacionadas y todas son como con ese doble sentido, de que yo de lejos veo la fresa, pero me acerco y veo otra cosa. Me va empezando a construir una pieza alrededor de la pared. Es como también en la academia nos enseñan a hacer el óleo sobre el lienzo o el dibujo, pero nunca nos dicen, venga, pero ustedes también tienen que prepararse porque
cuando salgan al mundo exterior, cuando ya los saquemos de la academia, ustedes van a tener que presentar estas piezas y uno muchas veces queda como que, entonces es mejor que le den todo el palo del mundo a uno en la academia y no que después como que le den palo ya cuando uno es todo un profesional. Entonces también digamos la experiencia y el hacer del artista le da esa autonomía para él empezar a establecer las imágenes o a empezar a establecer este tipo de diálogos entre las piezas y el contexto donde la va a exhibir. Esta pieza es de Mayo Mejía y se llama El osario de Dylan Cruz. Dylan Cruz fue un chico que tuvo una fatal muerte. Sí, entonces él le hace como le rinde como un poco ese homenaje a Dylan, pero también jugando como con muchos elementos religiosos y en el momento de construir la pieza es como un poco como idolatrando un poco un lado, pero también estableciendo como una situación muy densa y muy cruel que no solo en Colombia se vive, sino en general en todo el mundo, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo por de un lado ver una cosa tan bella? Sí, si yo veo como que solamente esta parte, entonces yo digo que es un perfil muy bien definido, ¿sí? En general, y ya empiezo a establecer unos diálogos que ya son como más mortuorios, como que ya me lanza al tema, me lanza al vacío sobre un tema que es muy, digamos, que es de conocimiento público, ¿sí? Pero que a la vez como que nadie, como que todos lo sabemos, pero nadie se atreve o no nos atrevemos a hablar. Picasso decía una frase muy importante que me parece muy pertinente nombrarla en ese momento y es, conoce las reglas como un profesional y desármalas como un artista, ¿sí? Tú conoces todas las reglas, todas las técnicas, todos los soportes, las superficies, materiales y ya puedes empezar a construir tu propio concepto o empezar a construir tu propio estilo, por así decirlo, con todo lo que tú ya conociste que se desechó. Me gusta la serigrafía, pero no voy a hacer serigrafía. Bueno, pues hay más técnicas gráficas, grabado, silografía, xilografía, sí. Entonces, yo sí los invito a que conozcan absolutamente todas las técnicas y que se enamoren de una. Les quiero hablar sobre esa pieza muy particularmente. Se llama La Brasa, ¿sí? Es una pieza muy de construcción inicial, muy clásica, que es como óleo sobre lienzo, ¿sí? Sin embargo, el autor, al cual quiero en este momento rendirle un muy sentido homenaje por su reciente fallecimiento, el maestro Ramón Manrique Bopler, digamos cómo se empiezan a establecer diálogos entre materiales, ¿sí? Entre cómo puedo establecer que las piezas cobren una mayor riqueza dependiendo de cómo se instalan o cómo se montan o qué materiales, qué soportes y qué superficies se utilizan. Entonces, pudo haber sido tensado sobre un bastidor al estilo más clásico de óleo sobre lienzo, sin embargo, está muy sutilmente dispuesto sobre una pared y digamos que el que esté colgado sobre esta estructura metálica le da como una espacialidad y le da como una rigidez muy armónica que me permite como que pensar en que son dos personas que están allí como de cuerpo entero, independientemente de que el soporte de atrás sea una puerta, ¿sí? Pero eso me permite como acercarme, ¿sí? Acercarme y detenerme al mismo tiempo, porque como que la estructura no me permite llegar hasta el final. Esta pieza también es del maestro Ramón Manrique, es toraxosíntesis, y es una pieza que habla no solo como de
procesos normales que lleva a cabo el cuerpo de degradación o de afecciones externas, sí, o sea, estamos aquí, pero no podemos salir y nos da una gripa y eso nos afecta y afecta nuestro sistema interno, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos ver un pulmón como completamente negro y otro con la mitad de agua y digamos que haciéndole un drenaje? Entonces, digamos que el conocer los materiales, como les decía anteriormente, nos puede llevar a construir una imagen y nos puede llevar a pensar en qué queremos decir al saber qué es esa imagen y al saber cómo vamos a disponer las superficies y los soportes, ¿sí? Esta pieza es muy, bueno, es chistosa, pero es muy conceptual, ¿sí? Porque el autor de esa pieza se llama Botiquín para Familias Felices, ¿sí? Entonces, ¿cuál es? Como que el señor se fue y dijo, ¿qué medicamentos le brindan felicidad a mi familia? Entonces, hay muchas cosas como que son, por ejemplo, por aquí había como un Viagra, ve aquí, el Viagra, el colágeno, ¿sí? Había una pastilla de un post-day, ¿sí? Entonces, como que me da felicidad y que me da tranquilidad. Entonces, ¿cómo reunir todos estos medicamentos para que ellos a la vez hablen un poco sobre las exigencias del mundo contemporáneo y de que todos queremos estar muy lindos, muy guapos? Entonces, ay, no, ve, estás muy lindo, pero tenés los labios resecos. Ponte, aplícate chapstick. O no, es que ya mira, mi piel está súper flácida. No, toma colágeno, ¿sí? Entonces es como esos diálogos que se establecen con respecto a toda esa construcción de la imagen. Hay una cosa muy interesante y es que en el arte pues hay muchas técnicas o muchos movimientos, entre ellos como el movimiento realista, el movimiento hiperrealista y el movimiento abstracto, ¿sí? ¿Qué pasa cuando saltamos de un movimiento realista, de ver un cuadro con unas características fácilmente identificables que yo puedo ver, como que yo veo el cuadro y identifico que ahí hay un hombre y una mujer sentados con un perro al lado y están tomando el sol, ¿sí? Porque es casi una pintura, por así decirlo. ¿Cómo paso de eso a pintar, por ejemplo, blanco sobre blanco, ¿sí? Que ya es la abstracción total? Que las cosas pasan porque alguien las pensó y las materializó, ¿sí? Entonces, no es que hayan dejado de pintar realismo, incluso hoy en día está en auge las pinturas hiperrealistas, que son como las pinturas que van más allá de la realidad, ¿sí? Que tienen incluso como más definición que una fotografía, ¿sí? Entonces son de una calidad impresionante. Entonces, ¿cómo existe eso y cómo existe el realismo y cómo existe un Jackson Pollock o cómo existe un blanco sobre blanco o cómo existe estas esculturas, estos edificios envueltos de Cristo, ¿sí? Entonces, digamos como que todo tiene un pensamiento detrás de él. Mónica Salazar es de aquí del Quindío y es una de las primeras personas que empieza a mostrar el cuerpo o a dibujar o a pintar el cuerpo desnudo para exhibirlo, ¿sí? Antes no pasaba porque somos como muy clásicos o muy tradicionales en ese sentido. Entonces, Mónica no utiliza lienzo, Mónica utiliza papel, pintura sobre papel, que ya es romper un poco con el icono. Digamos que una de las características de la pintura como tal es cubrir con la superficie, cualquiera que sea acrílico, óleo, obrea, toda la superficie y cubrir todo el lienzo. Supongamos que lo haga sobre el lienzo.
En este caso no, en este caso es como una mezcla entre las dos, porque ella está utilizando pintura, ¿sí?, sobre papel y podríamos decir que es un dibujo, ¿sí?, pero está utilizando pintura. Entonces, la característica de la pintura es cubrir toda la superficie, de lo contrario uno dice, ese lienzo, esa pintura está mal terminada, cosa contraria que pasa como con la acuarela o con el dibujo, que el dibujo, esa es su característica principal, que sea cual sea la superficie que yo utilice, siempre se va a ver el soporte. Sí, siempre voy a ver un pequeño trozo de papel o un pequeño trozo de pared, si es el caso. ¿Sí? Duván López, uno de los fundadores y donantes del Museo Maki. Esta es una de sus piezas más emblemáticas y se llama Para lo que hay que ver con un solo ojo basta. ¿Sí? Tradicional, es una técnica clásica óleo sobre lienzo donde se empiezan también a cuestionar. Esta pieza muy bien podría ser de la época actual de confinamiento, sin embargo no, esta es de sus primeros inicios, creería yo que como de los 90 o algo. ¿Sí? Sin embargo, así estábamos escasos meses atrás, todos confinados en casa. Óleo sobre lienzo. Este artista se llama Jorge Eduardo Urrea. Es como una pequeña instalación dentro de una urna de vidrio. Es fotografía digital sobre vidrio o acetato, la imagen translúcidamente y poder ver varias capas de imágenes. Se llama letra muerta la pieza, ¿sí? Y entonces esto nos posibilita o nos lleva a pensar desde un punto de vista o unas apreciaciones muy personales de cómo los recursos o cómo podemos utilizar cada herramienta o cada cosa que tengamos a la mano para construir una imagen o construir una pieza. Es decir, si yo soy pues un pintor clásico de óleo sobre lienzo, pero todo está cerrado, el óleo se acabó y el lienzo no hay, entonces ¿cómo puedo utilizar las herramientas o los recursos que tengo a mi lado para construir unas piezas? ¿Sí? En la mitología griega se mencionaba que el arte era el matrimonio entre el recurso y la belleza. ¿Sí? Entonces eso nos invita como a construir las imágenes independientemente de si no la podemos hacer en la menilla de oro, por así decirlo. De Gustavo Villegas, que tenemos esta y tenemos dos más hacia más adelante, cómo también no solo utilizar el recurso, sino utilizar los conceptos que se han manejado a través de la historia para construir la imagen, ¿sí? No solo recursos conceptuales, sino recursos técnicos, como por ejemplo la teoría del color, ¿sí? Cómo podemos hacer una composición de colores armónica para que visualmente me genere como un impacto, ¿sí? Quiero que pasemos acá, por favor, y estas piezas son muy interesantes porque son también técnicas clásicas donde se ve el oficio de ser artista, ¿sí? El oficio como tal de preparar las imágenes, preparar las planchas, organizar. Tenemos aguatinta y aguafuerte, punta seca y aguatinta aguafuerte. Una de las características principales del dibujo y del grabado, que son precisamente, digamos, estas cosas que lo separan, es decir, yo puedo decir que esto es un dibujo, sí, pero no lo es. ¿Qué me diferencia del dibujo y del grabado? La técnica y sobre todo que para yo obtener un grabado, sea aguatinta, aguafuerte o punta seca, yo necesito
hacer el diseño sobre una matriz, ya sea metálica o acrílica, ¿sí? Entintar y disponer sobre la matriz el papel, pasarlo por la prensa y ya el resultado es este que vemos nosotros acá, ¿sí? Cosa que no pasa con el dibujo, o sea, yo en el dibujo cojo la superficie, cojo el soporte y hago la línea y me queda directamente y ese ya es el dibujo, ¿sí? Cosa que no pasa con este, digamos, es un proceso largo, ¿sí? De construcción de la imagen, de construcción de familiaridad con el material que yo estoy utilizando para poder obtener un resultado final. Estas piezas son de Nicolás Palchucán, unos trabajos de grabado, pues unas técnicas gráficas muy depuradas, muy técnicas, muy bien realizadas, muy bien ejecutadas y nada, es también hablando un poco sobre esos elementos o sobre esas cosas cotidianas que nosotros todo el tiempo estamos familiarizados con ellas, sin embargo no las vemos. Esta es otra de las piezas de Mónica Salazar, óleo sobre papel, a pintar sobre el cuerpo desnudo, ¿sí? Entonces, tanto femenino como masculino. Entonces fue una de las primeras que empezó a hacer desnudos en Armenia y en el eje cafetero como tal. Estas piezas, esta pieza y esta pieza son del mismo autor, se llama César Augusto Martínez. Esta se llama Distancia Social y esta Reparando el Modelo, ¿sí? Las características de estos materiales es, digamos, lo duro, como lo áspero que pueden llegar a ser, lo macizos y como lo contundente, pero también son muy tensionantes, ¿sí? Son unas piezas estáticas, pero claramente yo siento una tensión por la misma constitución o la misma estructura de la imagen, ¿sí? Me invitan a no querer acercarme, o sea, no me invitan. Esta pieza también es una continuidad de la serie Letra Muerta, también está construida bajo los mismos parámetros de la anterior, la que vimos hace un rato. También es como un collage de imágenes sobre piecitas de vidrio que van dentro de esta estructura de madera. También esta sí habla directamente sobre los tiempos de la pandemia, sobre, digamos, son recortes, son cráneos construidos a partir de recortes de periódico, donde hablan de la pandemia, del COVID, y bueno, y todo lo que puede salir alrededor de. Se puede ver de allá, de aquí para allá, y digamos que de acá para allá también se pueden identificar unas zonas donde hay algunos aspectos también. Villegas, donde también podemos ver, además de la construcción, o sea, hay piezas que son, por ejemplo, la que está directamente al lado es una pieza realista y esta ya es una pieza abstracta donde utilizan los mismos materiales, sin embargo, la formalización de las piezas son completamente diferentes porque una de las características del museo es precisamente compartir con las personas que quieran venir a ver las obras del museo, que hay una gran variedad de piezas y de construcciones, de conceptos y de materializaciones de las piezas, ¿sí? No solo somos como pintura moderna o obras modernas, no, somos como tenemos obras modernas, obras clásicas, obras contemporáneas. Edgar León Salazar. Edgar León Salazar tiene una particularidad y es que estas son pedazos de tela que él pinta, o sea, él hace la construcción, une todos los pedacitos de tela y luego pinta sobre la tela, ¿sí? Pero también haciendo como un estudio del color muy minucioso
a partir de todos estos pedacitos de tela que él va encontrando y va uniendo. La pieza se llama De color en color. Hace parte pues como de esta serie en general. Es muy interesante porque también, digamos, al momento de nosotros empezar a hacer una pintura al óleo, por ejemplo, tenemos que empezar a identificar que los tonos de las piezas son, es decir, yo voy a dibujar, supongamos, este saco, ¿sí? Este saco es del mismo tono pues todo el saco es del mismo tono. Sin embargo, la capacidad de observación que yo tenga le determina el volumen al saco en el momento de irlo a disponer en una pieza bidimensional. ¿Por qué? Porque donde se acentúa el sol, donde hay más intensidad de luz, el tono es un poco más claro, y donde él le da un poco más de sombra, el tono es más oscuro. Sin embargo, es el mismo saco, o sea, es el mismo tono en todo el saco. Es las características de la observación las que me permiten a mí identificar el volumen que le va a dar a la pieza, pero solo me lo da la observación. Entonces, este proceso, digamos, este estudio del color con Edgar León es bastante interesante precisamente por eso, porque es un ejercicio de observación del color. Esta también es del maestro Ramón Manrique Opler, se llama Incisión, y digamos que los temas que Ramón manejaba durante todas las construcciones de las piezas eran muy, digamos, muy acorde con el contexto actual. Muy acorde con el contexto actual, donde digamos, cosas que estaban a su alrededor, supongamos la pandemia, ahora vamos a ver una pieza que construyó a partir, digamos, como de este confinamiento, de todas estas circunstancias debido al COVID-19, hay una pieza muy particular y es precisamente, digamos, cómo el artista adopta lo que está pasando en su contexto social y económico para construir piezas. Es decir, no es necesariamente que yo siempre tenga que hacer construcciones de piezas políticas, por ejemplo, sino que todo acto es un acto político, ¿sí? Saber identificar los tonos de las piezas de Edgar León Salazar es un acto, sí, es un acto de observación. Muy seguramente ahí hay telas de infinidad de calidades, pero, digamos, él las utiliza para construir su pieza, así como muchos artistas utilizan los temas que están a su alrededor, los temas que le llaman la atención, los que lo mueven. Esta es Mónica Salazar, se llama Erupción, y también sigue siendo óleo sobre papel. Es, digamos, cómo las afectaciones del papel, cómo los procesos internos de cada artista le dan esa categoría o le dan esa sensibilidad al momento de construir las piezas, ¿sí? Hay 20 artistas exponiendo en esta exposición, y todos los 20 artistas tienen temas diferentes, ¿sí? Temas diferentes de construcción, porque a todos esos 20 artistas les afectan cosas diferentes y los une, tienen una cosa en particular, y es que todos son del eje cafetero, ¿sí? Y a todos los mueven hilos diferentes, ¿sí? Hay muchos que estarán hablando del COVID, sí, pero tienen diferentes formas de abordarlo. También, digamos, por los recursos que tengan a su lado. Pero muchas obras de aquí salieron a raíz de como esa necesidad o esa escasez de materiales en tiempo de confinamiento, ¿sí? Que usted quiere trabajar, pero no tiene
bueno, pues, ¿qué tiene para trabajar? Como es el caso de Andrés Felipe Garcés, ¿sí? Por ejemplo, esta es una pieza más grande de uno de los mosaicos que veíamos allá, que también es frutería en la pandemia, y es eso. Andrés Felipe no tenía óleos, o sea, él es un pintor clásico de óleos sobre lienzo, sin embargo, no tenía materiales y dijo, bueno, listo, pero yo sí quiero seguir haciendo. Entonces, ¿qué tengo? Pues no, pues tengo el computador, voy a construir la imagen en el computador. Y después lo imprimen en este lienzo francés y ya digamos que el recurso le hizo construir la pieza y ya después ya la formalizó, ¿sí? Esta, Gustavo Villegas, óleo sobre lienzo, estudio del color, abstracción total. Entonces, ¿cómo pasamos de una cosa, de una técnica muy, muy contemporánea a una técnica clásica, de un tema muy figurativo, ¿sí? A un tema muy abstracto, ¿sí? Ideas diferentes, que eso digamos que es lo que nos mueve a todos. Duván López, la serie se llama Sugarman, como hombre dulce, digamos que tiene como muchas cositas dulces dispuestas por todos sus torsos, entonces esas son las características, así como también, como un artista puede hacer óleo sobre lienzo, también puede hacer intervenciones en este tipo de objetos. Toma un recurso muy importante de las técnicas gráficas, que es morder las piezas en ácido, ¿sí? Y la técnica, hace oxidación sobre estas láminas metálicas y habla sobre la cultura quimbaya, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que yo les decía hace un rato de que hay que hacer, en algunas piezas para acercarse, para poder ver hay que alejarse, eso es todo lo contrario, para poder ver su contenido, entonces nos tenemos como que acercar un poco para poder ver, digamos, estas intervenciones que él hace en la pieza, ¿sí? Que es como un homenaje o una investigación que él está realizando sobre la cultura quimbaya. James Llanos, ¿sí? Les hablaba hace un rato sobre también que en la academia no nos enseñaban, no nos orientaban un poco sobre disponer las piezas y es precisamente esta una de esas que tenemos, ¿no? La pieza originalmente venía sobre el marco, sin embargo, en el momento de establecer el plano de montaje, digamos que la sacamos un poco, sacamos la pieza del marco y observamos que al hacer ese ejercicio la obra ganaba muchísimo más al estar dispuesta de esta manera que estar el marco sobre la pieza como tal. Esta pieza es elaborada, papeles, es sanguina, carboncillo sobre papel, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer un recorrido por todas las piezas o por todas las técnicas y encontrar cosas muy abstractas y elementos muy figurativos, o encontrar elementos muy figurativos dentro de este tipo de ejercicios de construcción? El museo quería compartir con la comunidad, no solo con la comunidad artística, las piezas de otros artistas, sino que pudiéramos compartir todos con todo acerca del arte, cómo nos podemos relacionar o acercarnos a hacer este tipo de recorridos y conocer un poco más de la historia, de la memoria, del territorio, de la región del eje cafetero. Por ejemplo, este es Alejandro Arboleda y él hace una fotografía sobre el Willis culturales de la región del eje cafetero, ¿sí? O de toda la región
del paisaje que encarna el paisaje cultural cafetero, ¿sí? Digamos, el Willys no es un vehículo autónomo o elaborado directamente en Colombia, sin embargo es un elemento que se apoderó algunas regiones, particularmente la región del eje cafetero, para poder establecer estos recorridos, y estos Willys están dentro del patrimonio porque ellos hacen la función de que inicialmente eran un sistema de medida, ¿sí? Entonces era como, tengo un jipao de plátano, ¿sí? O tengo un jipao de auyamas, ¿sí? Entonces era un sistema de medida, y por eso digamos que entra, además de su función, ¿no? Pero es uno de los elementos principales por los cuales entra dentro de la cultura cafetera. Esta pieza en particular es muy especial porque también es del maestro Ramón Manrique, y tenía a su alrededor, y cómo los ponía a dialogar para que hablen de un concepto en particular, que es objetos encontrados, hablando sobre el COVID, sobre lo que nosotros estamos. Entonces, esos elementos todos unidos se convierten en una instalación. Erika Orozco hace acuarela y hace un estudio sobre la gestualidad, y no solo sobre la gestualidad, sino sobre los colores que cada uno tenemos, blancos, negros o amarillos. Si nos ponemos a ver los detalles del rostro, en el rostro tenemos púrpuras, tenemos verdes, amarillos, tenemos rojos, ¿sí? Entonces esos detalles son los que el intenta resaltar o exaltar. Hace ese estudio. Entonces esa pieza es interesante por ese estudio que ella realiza, y conserva la paleta de colores que utilizó, que es también uno de los elementos bien interesantes. Olga Lucía Jordán, 2 piezas de fotografía, se dispusieron de esa manera, dejando que se afectara como un poco la temperatura, porque es un papel de otra calidad que se afecta fácilmente. Entonces digamos que era como una de esas características. Entonces una se llama escalera y la otra ventana. Las intervenciones sobre el papel con hilo, y cómo construye las imágenes como de todos estos vasos sanguíneos y células y moléculas que tenemos en la parte interna, y que no lo vamos a ver a simple vista. Y yo creo que con esto ya podemos terminar el recorrido de el arte de convivir con el arte. Gloria Inés Duque hace una construcción sobre objetos, digamos, como muy versátiles, donde dispone unas imágenes que quedan sobre el territorio devastado debido al terremoto en el 99. Y es como ese recuento o ese recorrido sobre el territorio, sobre esa destrucción que nos azotó en el año 99, y cómo se modificó el paisaje y cómo se modificaron las estructuras sobre esas calles, y todo, pues como todo lo que se fragmentó, ¿sí? Entonces un poco también es como la disposición sobre los módulos, que me generan como como solidez, pero al mismo tiempo como que me tensionan. Se llama Chulos, se llama El Terremoto, y también habla particularmente sobre estas son el número de personas, son como las 2000 personas que fallecieron en el terremoto, ¿sí? Y son esos pequeños bloquecitos que hay allí, son fragmentos recogidos durante el terremoto de esos escombros que quedaban, simulando un poco como los edificios, o construyendo un poco la ciudad, como reconstruyéndola con esos fragmentos de escombros que quedaban, y con un poquito de humor muy negro al disponer los chulos sobre esos edificios, como un poco hablando sobre todos estos muertos que tuvimos y sobre esa ciudad que está sobre esos muertos.
Gabriel Beltrán, Juan Carlos Marmolejo, y esta en particular es un proyecto que se realizó de la Universidad San Buenaventura, el SENA, con los profesores Paula Andrea Bermúdez, Carlos Alberto Castaño y Iván Darío García, y era muy interesante, o es un proyecto muy interesante, donde ellos hablan sobre Armenia bajo los tres conceptos de memoria, patrimonio y paisaje urbano. Entonces hicieron un proceso de investigación donde le preguntaron a muchas personas que cuáles eran los sitios más que ellos tenían como en su imaginario colectivo, y empezaron a identificar esos puntos, y esos puntos, digamos, que están distribuidos por esta zona de la ciudad, y nos permite, gracias a esta maqueta tan bien lograda, identificarnos en estos sitios, ¿sí? Esta hace parte de un proyecto, hace parte de como de una pieza más grande, que es una lona en la cual está impresa el mapa de Armenia, y en el cual tú podías ir movilizándote por toda la ciudad y podías ir identificando los puntos tal como están allí, y ir identificando los puntos. Entonces era muy interesante cómo las personas empezaban a buscar la Plaza Bolívar, la calle 14, sí, entonces era muy interesante. Tenemos piezas de óleo sobre lienzo, también en estas que digamos que hay que hacer esa dualidad entre el acercarse y el alejarse para poder identificar los objetos, ¿sí? O identificar la imagen, hacer ese juego visual. Diana Brazán, Alejo Santamaría, Henry Villada. Estas piezas que están aquí también hacen parte de esa exposición, y esas piezas son las del maestro Duan López. Estos rieles que tenemos aquí son los rieles originales de los que hablaban, o de los que por los cuales pasó el tren en las épocas del tren, y digamos que como que esto es un poco de rescatar un poco sobre esa memoria del tren y de la importancia que se generó alrededor de la construcción de la estación del ferrocarril y de todos los progresos que tuvo para la ciudad. En esta sala tenemos las obras que han sido ganadoras del Salón de Artistas Quindianos, perdón, de los últimos salones regionales. Tenemos también a César Martínez, a Lina Muñoz, a Bieser. Tenemos obras interesantes también, tenemos obras bidimensionales, tridimensionales, obras que generan o empiezan a establecer un pensamiento crítico, como es esta obra, por ejemplo, que es de Jorge Iván Agudelo, donde él habla sobre, digamos, como todo un comercio, como toda una mafia que existe alrededor de los medicamentos que las personas con síndrome de inmunodeficiencia adquirida necesitan, pero son realmente costosos. Entonces, cómo es una mafia que se construye para de este tipo de situaciones sacar el mayor provecho. La obra de Jorge Urrea, donde pues se llama Carmesí, y les quiero leer así de manera muy rápida su contenido. Dice: en el pecho de Magda no se encontró el corazón, en cambio había un universo carmesí que dejó al forense sin palabras. Prefirió cerrar este cuerpo, prefiero cerrar este cuerpo, pensó el galeno, mas sucumbió a la curiosidad y exploró hasta descubrir un jardín de rosas. Y los invito a ver el jardín de rosas para terminar con este ciclo.
este es el último recorrido que vamos a hacer aquí en el Maki, es la última exposición que aperturamos de manera virtual y presencial. Los invito para que vengan y se acerquen aquí al museo y puedan ver estas obras de manera presencial. Esta exposición se llama Dialogando en la Diferencia, cuenta con 6 artistas que hablan de un tema en común que es el territorio, cada uno desde sus posibilidades, ¿sí? Tenemos desde las técnicas más contemporáneas hasta las técnicas más clásicas, óleo sobre lienzo, construcción de imagen digital, collage digital. Tenemos estas piezas que son de Silvia Arango, que son construidas en tejido y con tunas de palma de chontaduro, ¿sí? Entonces, esta se llama crisálida y esta se llama crisálida. Esta pieza nos permite no solo verla de manera exterior, sino que el dispositivo que está allí en el piso nos permite ver la construcción que se genera, la imagen que se genera al interior, que los artistas cogen esas sensibilidades o esos conceptos o esas cosas que ellos perciben y las plasman, ¿sí? Muy seguramente otros lo hacen a través de la poesía, otros lo hacen a través de la música, de la danza, del teatro, y los artistas plásticos lo hacen a partir de piezas bidimensionales o piezas tridimensionales, abordando la técnica que mejor les parezca. Ludwig Franco, óleo sobre lienzo, hablando también sobre como la pérdida y cómo todo gira en contexto, con un contexto sociocultural muy arraigado, y como todo lo que genera la última vez que uno ve una circunstancia como la que está allí, ¿sí? María Fernanda López tiene estas construcciones donde hace como es pintura sobre papel, y también nos permite podernos acercar para poder identificar todas estas como frases, estas cosas que nos invitan a acercarnos y apreciar un poco más la imagen. La construcción y la superposición, como podemos observar aquí, miren ahí como el papel sobre el papel sobre el papel. Por eso, digamos que es importante tener ese contacto con las piezas, y también es importante cuando estamos viendo, digamos, las imágenes en un libro, por así decirlo, revisar la ficha técnica que diga como las dimensiones, así pues, porque un libro puede ser de 17.5 por 25, pero en la ficha técnica nos va a decir, no, esta pieza es de 1,70 por 2 metros, entonces tú visualmente ya la proyectas y dices, wow. Valeria Inés Barbero, y los espacios que más le llaman la atención o que ella desea conservar de manera muy especial, porque tiene una afinidad especial o particular con esos entornos, entonces hace esta construcción y luego esa construcción digital la imprime sobre este lienzo también francés, y digamos que nos invita como también a acercarnos para identificar los valores que están dentro de la imagen. Paisaje, este es Coquedama y ese es el Jardín Encantado. Entonces es como ve el territorio con nuevos ojos, ¿sí? Cómo le encuentra características que a ella le generan sensibilidad en un territorio que para ella es muy cotidiano, ¿sí? Esa es la invitación también, no solo para que visiten la exposición, sino para que dentro de su contexto vean cada pieza o cada espacio con nuevos ojos, para que empiecen a encontrar nuevos elementos y nuevos valores y nuevas cosas, y que
que tengan esa capacidad de asombrarse con cada paso que den. Él es Jorge Ignacio Incapié y esta es un óleo sobre lienzo. Esta pieza se llama Pétalos al Viento, ¿sí? Y también es una construcción como que no es figurativa y tampoco es abstracta, ¿sí? Es como muy esencial, como capturar la esencia. Quiero hacer una invitación no solo para que vean los objetos o el espacio de su casa, de la casa de cada uno de ustedes, sino para que vengan al museo y puedan observar estas piezas y particularmente esta, donde nos empieza a generar unas imágenes sobre unas casas, sobre una casa muy humilde, sin embargo que tiene una construcción o una estética particular porque es una casa construida a base de esterilla, entonces como que en algunas partes nos muestra como aspectos muy cotidianos, pero también la riqueza de esos espacios que por pertenecer a nuestra cotidianidad pasamos por alto y no por el hecho de que pasemos por alto dejen de ser bellos. Nada, y con esto terminamos como todo el recorrido del Museo de Arte de Armenia y el Quindío, y nada, los quiero invitar para que vengan al museo y para que cada uno desde su propia perspectiva empiece a construir imágenes con los elementos que tenga y que le genere sensibilidades principalmente al autor y después a las personas que puedan ver esas piezas y que vean y que compartan esas piezas que construyen con el vecino, con el del lado, con todos. Estamos para compartir. Chao. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.